Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Están ahí o no, chicos? Juliana, Luz, Mayra. Sí, profesor, buenos días. Buenas Ok, tardes, profesor. ¿cómo están, chicos? Buenas Buenas tardes. tardes. Ya estaba pensando que estábamos solos. Bien, a ver, rápidamente con los temas que se tiene para esta oportunidad. En la oportunidad anterior, con ustedes hicimos comentarios sobre datos conocidos y a la vez característicos en nuestro medio. ¿Cómo estás, José? Entonces, ahora veamos otro punto característico que también acompaña el desarrollo de la historia. Hemos hablado en oportunidad anterior sobre las llamadas civilizaciones antiguas o comentamos sobre aquellas culturas que se desarrollaron a nivel del mundo, el caso de Egipto, Mesopotamia, Fenicia, etc. Ahora, de todos ellos hay datos rescatables, elementos que a nosotros nos van a permitir recordar las condiciones de vida y aparte los grandes aportes culturales que lograron desarrollar dentro de este proceso. Pero cuando se llega a ello, hay algo que nosotros debemos recordar en esta parte, que lo más importante para nosotros dentro de ello está relacionado a aquellas actividades que nos van a permitir generar grandes expresiones culturales como el caso de los derechos, se habla de lo que es democracia, el juego del ajedrez, etc. Ahora, en esta oportunidad tenemos otro dato similar, pero algo que está relacionado ya con lo que es la historia de nuestro medio, o vamos recordando lo que es el proceso histórico que acompaña pues al llamado esclavismo en el Perú, o para muchos de nosotros, la presencia de las llamadas sociedades clasistas del Perú pre-Inca. Un dato interesante que nos va a permitir recordar grandes expresiones culturales. Pero veamos aquí, ¿ven? En el, en el proceso cultural que nosotros llevamos, mantenemos elementos característicos. Semana 4. Sociedades clasistas del Perú pre-Inca. Rápidamente con lo que respecta a este punto, ¿ven? Decía ustedes, en clase anterior, culturas en el mundo. Para nosotros, culturas pre-incas dentro de nuestro país. En el proceso mundial hablamos de las culturas con sus aportes. Ahora, en la historia del Perú también se habla del mismo proceso, pero indicando cuáles fueron los aportes o las caracterizaciones más importantes de cada cultura o civilización en nuestro medio. Pero voy partiendo con este primer dato característico. Dice, ¿ve? El título, una vez más, sociedades clasistas. Para hablar sobre las culturas pre-incas, lo primero que hacemos nosotros es recordar el origen que llevó consigo las diferentes culturas de nuestro país, pero un origen que está siendo explicado en base a teorías. Lo que quiere decir que las teorías que surgieron en ese entonces explican pues el proceso inicial, pero una expresión inicial interesante que nos va a llevar a lo que vendría a ser todo un contexto evolutivo, pero con manifestaciones distintas y representado también por personajes distintos. Uno, ¿cuántas teorías nos hablan sobre el origen de las culturas pre-incas en nuestro país? Se habla de 4 grandes teorías. Ahí recuerdan ustedes el caso de la teoría autoctonista, la teoría inmigracionista, la teoría aloctonista y la teoría hologenista. ¿Ve? 4 teorías que acompañan a este proceso. Pero de las 4 teorías, el primero relaciona esto, autoctonista. Explico brevemente, fíjense. ¿Por qué autoctonista? Porque sostiene que el origen más antiguo de nuestras culturas se encuentra dentro de nuestro país. Lo que quiere decir que no existen otras culturas ajenas a la nuestra, sino nuestras culturas son propios de nuestro país. O sea, eso es uno de los fundamentos iniciales que acompaña pues a ello.
¿Y quién fue el personaje que nos dice pues que nuestras culturas tienen origen netamente peruano? Esto indica el recordado Julio Cetello. Y con Julio Cetello es lo que se va a mantener las primeras condiciones originarias para nosotros. En cambio, la segunda teoría es la llamada inmigracionista, la cual sostiene que el origen más antiguo de nuestras culturas se encuentra en Mesoamérica, o sea, no está en el Perú, sino se encuentra en las culturas de los mayas y a la vez de los aztecas. Vendría una tercera y encontramos en ella la teoría aloctonista. Ahora, aloctonista, ¿por qué? Porque el primer proceso cultural más antiguo de ese entonces está relacionado a otro dato similar a la inmigracionista. No es inmigración, no es ajeno, no dicen pues a nuestras culturas, o no son tan distantes, sino el origen más antiguo está en América del Sur, pero en una cultura cercana a la nuestra, en el Ecuador, Valdivia. Y el cuarto es la teoría hologenista, quien sostiene que el origen más importante está dentro de nuestro país. Pero ¿cuál es su caracterización principal? De que nuestras culturas nacen con elementos culturales propios y a la vez ajenos. O sea, eso es una de las caracterizaciones que acompaña pues a las sociedades clasistas. Pero miren esto. La primera teoría es la llamada teoría autóctonista. Es un mismo nombre, no sé, autóctonista. ¿Por qué? Porque el origen es autóctono, es originario del mismo lugar. ¿Quién fue el personaje que sostuvo ello? El recordado Julio César Tello. Para Julio C. Tello, no hay culturas ajenas a la nuestra. El origen se encuentra en el Perú. ¿Y de dónde viene esa manifestación? Sostiene que lo más antiguo se encuentra en la Amazonía peruana, con una pequeña tribu, la llamada tribu de los Arawaks. Esa caracterización relaciona pues a la cultura más antigua del Perú, Chavín, cultura matriz de nuestro país. Y esa es la primera expresión cultural, ¿ve? Pero cuando llegamos a un segundo, se llega ya a explicar una etapa distinta. ¿Cuál es ¿Y por qué inmigracionista? Le dicen inmigracionista porque va a sostener que el origen más antiguo de nuestras culturas se encuentra pues en Mesoamérica o en Centroamérica. ¿Pero por qué en Centroamérica? Porque supuestamente el origen más antiguo de nuestras culturas se encuentra en los mayas y a la vez en los aztecas. ¿Quién sostuvo ello? El recordado Max. Se tiene a Max Zule. Y según Max Zule, la cultura más antigua viene a ser la cultura de los protonazcas y el otro es la cultura de los protochimos. Otro dato característico que se mantiene. ¿Ve? Pero voy sumando a ello y encuentro ya la llamada teoría aloctonista. Ahora, cuando hablamos de la aloctonista, se mantiene un proceso similar a las anteriores, pero la aloctonista, ¿qué sostiene? Que el origen más antiguo se encuentra en el Ecuador, o sea, nuestros orígenes en una cultura ecuatoriana. Y ahí empezamos hablando de la cultura de Valdivia. ¿Y quién es el personaje que nos habla de Valdivia, etcétera? El que nos habla en ello es el conocido Federico Kaumann. Él es el otro personaje que explica que lo más antiguo de nuestras culturas se encuentran pues en Chavín y a la vez Tiahuanaco. Esa es la otra expresión cultural que alcanzamos a desarrollar en nuestro medio. Pero a ese mismo hecho se va sumando otro. Ahora tengo a la llamada teoría hologenista. La hologenista es una representación también similar, pero con una caracterización interesante. La hologenista sostiene que todas las culturas que se desarrollaron en Perú son netamente peruanas. Pero ¿dónde se encuentra el origen? El origen es propio. Solo se mantiene debido a las irradiaciones culturales internas y externas. En otras palabras, recepción de lo que nace en nuestro medio y lo que tiende a desarrollarse fuera de nuestro medio. Y ese es el otro, ¿eh? Con Luis Guillermo Lumbreras tenemos pues al desarrollo de irradiación interna y a la vez externa. Este es el primer fundamento cultural que nosotros llevamos a nivel clasista. Por eso muchos dicen, ¿no? ¿Cómo explico el origen más antiguo de nuestras culturas? Lo explicamos nosotros a través de teorías. 4 son las teorías: autoctonista, inmigracionista,
la aloctonista y la llamada teoría hologenista. 4 teorías. Pero al mismo proceso se suma otro. Y el otro dato está relacionado ¿a qué? A la periodización que mantiene pues las culturas preincas. Para muchos se habla de los principales periodos o etapas que acompañan pues a las culturas preincas en nuestro país. Ahora, cuando hablamos de periodización, creo yo que ustedes recuerdan ello. ¿Cuántos periodos históricos llevaron las culturas preincas? Si hablamos de periodos, tenemos 5 periodos. Pero los 5 periodos están agrupados solo en dos etapas. Los 5 en 2. Y las 2 etapas que acompañan ello, ¿qué nombre tienen? El primero viene a ser la etapa de los horizontes culturales y el segundo es la etapa de los intermedios culturales. O sea, ya estoy hablando de las 2 grandes etapas que acompañan pues al desarrollo pre-inca para nosotros, ¿ve? Horizontes y el caso de los intermedios culturales. Y eso es otro punto interesante que acompaña a este proceso. Pero cuando hablamos de horizontes, me dice, y si hablamos de periodos son 5, entonces, ¿cuántos horizontes tenemos? Ahora, hablar de horizontes, tenemos pues 3. Uno es el horizonte temprano, el segundo es el horizonte medio y el tercero es el horizonte tardío. Los 3 horizontes culturales que destacan en ello. Y si hablamos de los intermedios culturales, similar a ello. Tenemos 2 intermedios. Uno es el intermedio temprano y el segundo es el intermedio tardío. Otro dato característico que va sumando pues a esta etapa. Y ese dato va en ello. 3 horizontes y 2 intermedios. ¿Y quién fue el personaje que nos habla de horizontes? El que nos va a hablar de horizontes, también recordad en nuestro medio. Tenemos al conocido, esto de exámenes de admisión, ¿ve? Es el recordado John Roe. Él es el que representa a esto de los horizontes culturales. Pero no solo ello, sino se suma otro, cuando hablamos de los intermedios culturales. Y en los intermedios tenemos 2 intermedios, el intermedio temprano y el intermedio tardío. ¿Y quién es el personaje que nos habla de los intermedios? Es el conocido Luis Guillermo Lumbreras. Otro dato característico que va sumando a este hecho de importancia. Esto es lo que nosotros debemos recordar siempre. En los exámenes me hablan de horizontes, me hablan de intermedios. ¿Quién es el que divide en horizontes? Es John Roe, a nivel de cerámicas. Y Luis Guillermo Lumbreras nos habla de los intermedios, pero intermedios también conocidos. ¿Pero en base a qué? En base a las actividades culturales que mantuvieron durante ese proceso. Pero eso es una de las primeras manifestaciones que lleva consigo. Ahora, para recordar esto de los horizontes y los intermedios y ubicar a las diferentes culturas, ahora viene otro dato característico. Si yo les dijera así, ¿quién de ustedes me puede decir el orden de las culturas preincas? ¿Quién nació primero y quiénes siguieron a estas culturas? A ver, chicos, recordemos todos. ¿Quién de ustedes me puede hablar de los horizontes, de los intermedios? ¿Quién me puede hablar del orden de las culturas preincas? ¿Cuál es el orden? Ahora, eso está relacionado solo a una frase. Queremos recordarlo por mnemotecnia. Por mnemotecnia hay una frase interesante. Y en ello tengo así, ¿ve? 1. La frase es Chapamona tía guachi. Repito, ¿ve? Chapamona tía guachi. Ese es el orden de las diferentes culturas que surgieron en nuestro país. Pero miren ahí en pantalla y va de esta manera. Es Chapa, Mona, tía, Huachi. Ve, este es el otro dato que acompaña pues a este proceso. Chapamona, tía Huachica o Huachique. Ahí tienen. Ahora quiero recordar el nombre de cada una de las culturas. Ahí tienen ustedes. El primero es Chavín. El segundo es Paracas. El tercero Mochica y el cuarto es Nazca. Seguido a ello tenemos a Tiahuanaco. Ya esto se suma pues la cultura de los Huaris. Y a los Huaris, ¿quién se suma? Tenemos a la cultura de los Chimos y con ello también a la cultura de los Quechuas. El orden principal
de las principales culturas o civilizaciones que se desarrollaron en nuestro país. Ahora, lo puedo llevar a ello por etapas y a la vez por periodos, y se hace así. Los de azulito dice Chapa, Tiahua y el qué. El primero es Chavín y Paracas. Chavín Paracas pertenece a una de las etapas iniciales. Para nosotros, al llamado horizonte. Se habla del horizonte temprano, y este es el primero. Posterior a Chavín y Paracas viene otro, el caso de Mochiqui y Nazca. Y esas dos culturas ya pertenecen a los intermedios. Pero Chavín Paracas, primer horizonte cultural, llamado también en nuestro medio como el horizonte temprano. ¿Ve? Ahora sí, a ello tengo a Mochiqui y Nazca. Mochiqui y Nazca pertenecen a los intermedios, y ahí se tiene el intermedio temprano. Y cuando hablamos de Tiahuanaco y Huari, los dos pertenecen a otro grupo característico, y esto pertenece al grupo de los horizontes. Ahora viene el horizonte medio. Pasaría ello y viene la cultura de los chimós, y los chimós representan los intermedios. Ahora se tiene el intermedio tardío. Y al final de ello, vendría pues la cultura de los quechuas, una cultura que con el correr del tiempo sería llamado también como Imperio Incaico. ¿Y cuántos forman parte de esta cultura? Esta cultura es una manifestación histórica que está relacionada a lo que nosotros denominamos como quechuas. Con el correr del tiempo le dicen Tahuantinsuyo y a la vez Imperio Incaico. Pero pertenece a un grupo interesante. Se habla de los horizontes. Ahora acá tenemos al horizonte tardío. Esa es la expresión más saltante que suma pues a esto de las culturas preincas en nuestro país. Para nosotros, la frase que caracteriza Chapamona, tía, se habla del Chapamona, tía Huachique. Un fundamento interesante que acompaña pues a ese proceso cultural de gran importancia. Ahí se tiene ese orden. Sobre esta parte, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Sí se entiende, profesor. Ok, listo, Marjorie. Entonces, ya tengo esta primera parte. Teniendo esta primera parte, ahora ya puedo explicar todo el proceso cultural que alcanzó a desarrollarse en nuestro país. Y voy con el primero. La primera cultura está relacionado a esta. Nos hablan de la cultura de Chavín. Su más grande caracterización cultural de los Chavín está relacionado a esta imagen, lo que nosotros llamamos como el llamado lanzón monolítico. Y ese es el trabajo más importante que acompaña a ella. Chavín, el lanzón monolítico. Ahora, Chavín tiene un origen interesante. Lo que siempre dicen, ¿dónde se desarrolla Chavín? Chavín se desarrolla en el interior de Ancash. Sus orígenes se encuentran dentro de la Amazonía peruana. O sea, el origen en la Amazonía, pero su desarrollo se encuentra en Ancash. De ahí viene, ¿dónde nace Chavín? Chavín alcanza a desarrollarse en el departamento de Ancash, provincia de Huari, distrito de Mosnia. ¿Quién es el representante o estudioso de Chavín? Es el recordado Julio César Tello. Ahí va la primera caracterización de importancia. Pero al mismo proceso se suman grandes elementos culturales. Y entre los elementos culturales o las principales manifestaciones culturales, destaca lo siguiente. Uno de los hechos más saltantes está relacionado pues a su escultura. Y cuando hablamos de escultura, lo más interesante, ¿en qué destaca Chavín? Chavín destaca en escultura lítica, o sea, trabajos hechos en piedra. ¿Y cuáles son esos elementos escultóricos más recordados? Ahí se tiene uno, el llamado lanzón monolítico. Se tiene un segundo, el caso de las estelas. Viene aparte de ello lo que son las cabezas clavas, se tienen ello las cernizas y otros elementos que caracterizan a la representación de Chavín en escultura. Repito, lanzón monolítico, cabezas clavas, obelisco tello,
estelas de Raimondi y las arnisas. ¿Ves? 5 elementos escultóricos de gran importancia. Pero sumamos a ello y viene otro. Ahora se habla en cerámica. ¿Y cuál es el trabajo ceramista más interesante que llevó consigo Chavín? Ahora, en cuanto a cerámica, lo más recordado se mantiene pues no dice en sus huacos. Pero el huaco que lo caracteriza a ellos tiene una forma interesante. Se habla de huacos o cerámicas de formas globulares. Y su característica principal tiene un solo color. Por eso le llaman como monócromas. Ahora, si hablamos de la monocromía o el color, el único color que conocen ellos, ¿cuál es? Se está hablando pues del color. Mire, se habla del color oscuro. Claro, alguien dice, profe, ¿el color negro? No. Primero hablo del color oscuro. Y dentro del color oscuro tengo pues a sus variedades. ¿Y cuáles son las variedades del color oscuro? Entre sus variedades más recordadas se tiene al color gris, al color plomizo, el color caramelo y el color negro. Miren, son variedades del color oscuro. Pero claro, si alguien me dice, oye, profe, pero conoce pues el color gris, el color plomo, el color negro, ya no es monócroma. Claro, no sería monócroma, sino polícroma. Pero la monocromía para nosotros mantiene una característica interesante. Esa monocromía nos permite generar y recordar un trabajo interesantísimo. La monocromía está relacionado a una actividad también conocida. ¿Y cuál es esa actividad? Monócroma que mantenemos, lo que va a caracterizar a ello es simplemente el color oscuro. Y eso a recordar. Otro dato característico que resalta en ello se mantiene a nivel arquitectónico. Ahora, en arquitectura, los Chavín desarrollan trabajos interesantes. En arquitectura, Chavín se caracteriza por mantener 3 grandes antecedentes. Uno de los hechos más saltantes que acompaña a nivel arquitectónico son sus formas, no tanto la construcción, son las formas que llevan esas construcciones. Se habla del templo del castillo. ¿Y por qué se caracteriza el templo del castillo? Por ser uno de los trabajos más interesantes que lleva pues una forma rectangular, pero a la vez se caracteriza porque en su interior se tiene simplemente lo que viene a ser paredes en grandes cantidades. Es por ello que a este templo del castillo lo llamamos nosotros como el templo de forma rectangular, pero de forma laberíntica. Ese es un trabajo conocido. El segundo viene a ser el templo de Paco Pampa y el tercero es el templo de Chavín o el templo viejo. Pacopampa lleva una forma interesante. Es una construcción que se hace en forma de V. Y cuando hablamos de un tercero, el tercero vendría a ser pues arquitectónicamente otro de los templos conocidos. Se tiene en ello pues al templo de Chavín. ¿Y cuál es su característica principal? Tiene esta construcción la forma en U. O sea, son 3 elementos característicos. Formas laberínticas, forma en U y la forma en V. 3 datos importantes que llevó consigo. Otro dato característico que suma a ello está relacionado pues a sus dioses. Cuando hablamos de dioses o se habla de religión, ellos en cuanto a religión se caracterizan por ser monócromas. Se caracteriza en dioses por ser, ojo, ahora en dioses hablamos nosotros pues de la presencia estamos hablando del politeísmo dentro de ello. ¿Por qué politeísmo? Por la presencia de varios dioses, pero todos ellos son dioses animales y a la vez, o en otras palabras, se habla pues de los zoomorfos, dioses con formas de animales. Uno de los dioses más recordados que lleva consigo es el dios jaguar, a quien lo consideran como el dios principal de Chavín. El otro viene a ser el cóndor. Ahora, el cóndor, ¿cómo es llamado en exámenes? Al cóndor lo llamamos nosotros como el emblema, o sea, es la bandera de Chavín, el emblema nacional de Chavín. Se suma en ello, pues, el caso de la serpiente. Tenemos en ello a lo que es el puma y un último viene a ser el dios Huiracocha. Estos son caracterizaciones interesantes que van llevando consigo. Al mismo proceso se suma otro dato también característico.
El otro está relacionado a la principal actividad económica que desarrollaron Chavín. Y uno de los trabajos más importantes en ello es la construcción de andenes. Y aparte de andenes, se habla del cultivo de uno de los productos más recordados. Ellos son los que conocieron por primera vez el maíz, fundamento característico que lleva pues consigo Chavín. Para nosotros, grandes antecedentes culturales que acompañaron pues a este proceso. Ahí tienen la primera representación artística que alcanzó a mantener la cultura más antigua de nuestro país, Chavín. Sobre ello, ¿alguna pregunta? Bien, ahora vamos con el segundo. La segunda cultura pertenece al mismo grupo, Horizonte Temprano. Ahora viene una de las culturas recordadas. Para nosotros, la llamada cultura de Paracas. Paracas tiene una expresión interesante. Paracas nos hace conocer trabajos interesantes que están relacionados, uno, a lo que es su medicina y dos, a su textilería. Los dos trabajos más importantes que llevó consigo. Esta cultura tiene una expresión interesante, lo que ven ustedes ahí en imagen, lo que es la medicina y con ello el proceso de las trepanaciones. Primero, Paracas. Y al hablar de Paracas, un dato tradicional. ¿Dónde nace y cuál es su característica principal? Y no dice, Paracas se desarrolló en el departamento de Ica. Fue estudiado por el mismo personaje que Chavín, por Julio César Tello. Su caracterización más saltante de Paracas está relacionado a trabajos como la medicina y la textilería, pero no mantienen manifestaciones, sino lo más interesante de Paracas está relacionado a una actividad tradicional. ¿Y qué es lo que nace en ello? Se da la presencia de los dos grandes periodos que llevó consigo Paracas. Miren, dos periodos interesantes. El primer periodo de Paracas es esta. Se habla del periodo cavernas. Estamos hablando de cavernas cavernas funerarias. Claro, muchos de nosotros hablamos solo del periodo cavernas, pero su segundo nombre es cavernas funerarias, completo. Pero complementan a ello y tenemos a un segundo. El segundo es el llamado periodo necrópolis. Pero necrópolis, ¿por qué? Necro, muertos, policidad. Se habla de aquel periodo que representa a la ciudad de los muertos. De dos elementos característicos. Pero hablar de cavernas es recordar a uno de los elementos más representativos para nosotros. Cavernas genera un trabajo tradicional. Cavernas se basa fundamentalmente en lo que es este trabajo de los muertos o el arte funerario. Y esa es su manifestación principal. ¿Cuál es la característica principal de Paracas Cavernas? Es el arte funerario. ¿Pero por qué arte funerario? Por la presencia solo de los entierros y la presencia de las momificaciones. Y ese es uno de los datos más representativos que lleva. Ahora, ¿y por qué las momificaciones? Ellos momificaron para hacer conocer su creencia de que después de muertos se seguía vivo. O sea, estamos hablando de la inmortalidad del alma. Ahora, esa inmortalidad genera otro trabajo interesante. Las momias no andan al desnudo, sino están todo envuelto. Lo que quiere decir que este trabajo está relacionado pues a los llamados fardos, a los fardos funerarios. En textilería, fardos funerarios. Otra de las grandes caracterizaciones que lleva relaciona pues a sus tumbas. Ahora, cuando hablamos de tumbas, el trabajo más importante se encuentra solo en la forma que lleva. Las tumbas tienen formas globulares. Para muchos de nosotros se habla de las formas de botella, otros hablan de una copa invertida y algunos no solo ello, sino al hablar de las tumbas, están hablando pues de la forma de un vientre. O sea, esa es la representación que lleva pues Paracas. Pero ¿cuál es el hecho más importante que lleva consigo Paracas? Lo que mantiene en ello es el trabajo arquitectónico. Y en arquitectura,
lo más interesante que llevó consigo. Aquí se dio la construcción del centro arquitectónico más importante, la llamada ciudad de Taja. Se habla de la ciudad de Tajahuana, la ciudad más importante, considerado como la capital de los Paracas Cavernas. Estos son los datos más importantes. Claro, alguien me dice, oye, profe, ¿y en qué momento hablamos pues de deformación, de trepanación? Lastimosamente, todavía no podemos hablar en ello, ya que no es parte del proceso cavernas. En el periodo cavernas, simplemente momificaciones o entierros. Pero sumamos a ello y vendría un segundo. Ahora se tiene pues al periodo necrópolis. Lo de necrópolis también interesante. Necrópolis, ¿por qué? Le dicen necrópolis aquel periodo en la cual se habla simplemente de muertos, pero sus aportes culturales interesantes. Aquí tengo lo que es la llamada, o en medicina, la trepanación craneana, y en textilería los llamados mantos de Paracas. Pero no solo ello, sino también es el periodo en la cual hablamos de las deformaciones craneanas. Y ese dato se mantiene inicialmente aquí. 1. Textilería. Hablamos de mantos de Paracas, pero mantos interesantes, que estuvo hecho en base a la lana y a la vez al algodón, los dos elementos más importantes. Pero para darle un mejor realismo al trabajo que dejaron consigo, el realismo lo mantiene un hecho también tradicional. ¿Cuál es? El uso de los cabellos humanos. O sea, 3 elementos sirven para el desarrollo de su textilería. Otro dato característico en ello viene a ser su medicina. Ahora, lo de medicina también tradicional. En medicina lo más interesante, ¿cuál es? Es el desarrollo de la cirugía. Se habla de la llamada trepanación craneana. Dímelos. Profesor, en la parte donde dice textilería, también hace mención, dice que usaban figuras geométricas y hace mención a los tocapos. ¿Qué son esos, profesor? Excelente. Mire, no sé si pueden notar ustedes a esa persona que está paradito. Pueden ver la vestimenta que lleva. Ahora, en esa vestimenta que lleva, ven ahí dibujitos, dibujos con formas humanas, bueno, dibujos de formas distintas. Ese dibujito que es, ese es un tocapo. Cuando dice, oye, ¿por qué tocapos? Los tocapos son formas de escrituras que se hicieron en las paredes de los tejidos. O sea, un tocapo que es una escritura de tipo ideográfica. ¿Recuerdan ustedes cuando hablan de Egipto? Egipto tiene, no dicen pues su jeroglífico, pero esa escritura es ideográfica, hecho en base a dibujos. Paracas mantiene algo similar, pero Paracas no le llama jeroglífico, sino Paracas le llama tocapo. O sea, que es un tocapo? Son dibujos. Por decir, el caso del tocapo, si nos adelantamos a lo que es el Imperio Incaico o el Tahuantinsuyo, pueden recordar ustedes la vestimenta del Inca. El Inca tiene pues un sol en el pecho, pero ese sol, ¿qué es? Con solo ver yo le doy significado. A eso le llaman tocapo, una forma de escritura. Ahora, en caso de ustedes, hoy en día todavía llevan el tocapo. ¿Han visto los polones que muchos de ustedes hacen uso? En el pecho hay dibujitos. Ahora, en el pecho que llevan ustedes, hay va de un corazoncito, un perrito, un gato, etcétera. Con solo ver ello, yo le puedo dar significado. Ya no hay necesidad de escribir, sino solo con dibujos. A eso hace referencia los llamados tocapos, formas de escritura. ¿Correcto? Listo, continuamos. Entonces, ese dato textil es uno de los elementos interesantes. El segundo decía su medicina. Ahora, en medicina hablo de lo que es cirugía, pero una cirugía que está relacionado simplemente a lo que es la trepanación craneana, curación de la cabeza. Lastimosamente, en ese entonces, ¿qué sucedía? Cuando se habla de la trepanación craneana, ellos mantienen una característica interesante, una curación
pero una curación solo empírica. Hablan de cirugía, etcétera. Pero la cirugía que ellos lo hicieron era pues de una forma, digamos, rústica. Trepanaban el cráneo, reemplazaban el hueso dañado. Claro, ahí hablamos, comparado a otras, sería pues científico. Pero cada caracterización que acompaña ello tiene una relación interesante a nivel cultural. El caso de la trepanación, curaciones que se hizo solo a lo que es la cabeza. El curandero, en otras palabras, el trepanador de cráneo o el cirujano, fue conocido con el nombre de Shirkam. Mira, el Shirkam. Y el cuchillito que sirvió para trepanar el cráneo viene a ser el cuchillo de Ilim. O alguno de nosotros ni siquiera le llama, sino se habla del cuchillo de obsidiana, o sea, hecho solo en base a piedra. Aparte de ello, se habla pues para evitar el dolor y las infecciones, estos personajes generan también un trabajo interesante. Miren, para evitar lo que es ello. Y cuando hablamos, nos dicen de esos elementos, ¿a dónde me llevan? A recordar otra actividad u otro trabajo tradicional. La trepanación, las curaciones, nos permiten a nosotros simplemente no generar una vida casi eterna, sino por el contrario, era simplemente temporal, ya que trepanaba el cráneo, curaban ello, y el hueso dañadito tenía que ser reemplazado en ese entonces. Pero el reemplazo lo hacían en base, pues, a metales y según la distinción social. A la clase alta lo reemplazaban con placas de oro y plata. A la clase media, sus cabezas lo reemplazaban o el hueso dañado en base, pues, a estaño. Y para la gente de la clase baja, lo reemplazaban simplemente con calabazas. Esa es otra de las grandes caracterizaciones que ellos alcanzaron a desarrollar durante ese proceso. Pero estos son parte de las actividades culturales que llevó consigo en medicina. Ahora me dice, profe, ¿y de dónde saca pues los analgésicos, los antibióticos, etcétera? De productos interesantes. Para evitar el dolor, la infección, ellos hicieron uso de la coca. Aparte de la coca, ellos hicieron uso de un trabajo también interesante. No solo era coca, sino que sucedía durante este proceso. Se habla también del uso de la chicha de jora y aparte lo que era la marihuana. O sea, de los tres elementos o del uso de esos productos, ellos pudieron alcanzar esa actividad de gran importancia. Y ese es uno de los hechos más recordados en nuestro medio. Ahora, complementan a este y vendría otro trabajo tradicional. ¿Qué es lo que sigue hoy a su textilería y a su medicina? Lo que va a sumarse a ello es su arquitectura. Ellos también construyeron una ciudad de gran importancia. Aquí se habla, pues, nos hablan de lo que es la llamada ciudad de Topara. Ahora, si comparan en cuanto a esas construcciones de tumbas, en el primero es de forma globular y en el segundo es de forma cuadrangular, otro trabajo tradicional. Y en arquitectura se tiene esto, el caso de lo que es Topara, una ciudad interesante que va sumando a las condiciones de desarrollo logrados en ello. Para nosotros los dos periodos más recordados que acompaña pues a la cultura de Paracas. Ahí tenemos otro dato característico. ¿Correcto? Ahora mire. Se termina la presencia de las dos culturas. Vendría un tercero. Pero la tercera cultura ya no pertenece al horizonte, al grupo del horizonte temprano, sino hablamos de una cultura distinta, cultura que va a acompañar al llamado intermedio temprano. Esta es la primera imagen y esta es la segunda, que va a representar, no dicen pues a lo que es su nombre. Para nosotros, la llamada la cultura de los mochas. Ahora, Mochica tiene un trabajo interesante. Mochica se desarrolla en el departamento de la Libertad. Su caracterización más importante es lo que ven ustedes ahí en pantalla. Ellos fueron los grandes ceramistas de América precolombina. Ahora es ceramistas, ¿por qué? Por la presencia de cerámicas.
que se desarrollaron durante ese proceso. Y eso es una de las actividades más recordadas. Este se caracteriza por el desarrollo logrado en ese entonces. Se desarrolla en el interior de la libertad. El representante o estudioso es el recordado Max Zule. ¿Ve? Ahí voy con ese primer proceso. Ahora, hablar de Max Zule es recordar a un personaje interesante. Aquel señor que hace las explicaciones de la cultura moche y a la vez de la cultura nazca. Para él, Mochica pertenece a una etapa distinta. Y su más grande caracterización, decía, está relacionado solo a nivel de cerámica. Pero en cerámica no es tanto la belleza que lleva consigo a nivel de decoración, sino para ellos su cerámica representa, no dicen pues lo que es una belleza, manteniendo las formas que lo caracterizan. Se habla de cerámicas con, o cerámicas de retratos con retratos humanos, y el otro viene a ser pues cerámicas que se mantienen dentro de ello con representaciones eróticas o sexuales. Por eso es que a estos señores le llaman como los maestros ceramistas, por la gran representación y belleza que llevó consigo. Los moches entonces mantienen esto. Uno, miren, en cerámica. En cerámica la representación son de huacos, retratos, huacos o huacos eróticos. Cuando hablamos nosotros de los huacos retratos o eróticos, ¿por qué huacos retratos? Porque buscan retratar el estado de ánimo que llevaron las personas. O sea, no es cualquier cabeza, punto, nada de ello, sino representan el estado de ánimo, alegría, tristeza, etcétera, relaciona a este primer trabajo. Se caracteriza por mantener otro elemento característico. Ahora se habla de una cerámica erótica. Ahora, cuando hablamos de cerámica erótica o hablamos del erotismo, el erotismo es otro de los trabajos interesantes. El erotismo es parte del trabajo sexual que acompaña pues a esta cultura. ¿Y qué es lo que representa a nivel erótico? Las diferentes actividades sexuales que ellos desarrollaron o practicaron en ese entonces. Vale decir, nos hablan de las diferentes poses sexuales y eso es parte de la caracterización moche. A la vez, esta cultura representa o hace uso de dos colores. Debido a ello le llaman como cultura bicroma. Y otra de las grandes caracterizaciones está relacionado pues a lo que es su escritura. Ahora, en escritura también conocido. Lo más interesante de ellos, ¿cuál es? Ellos mantienen una escritura basado o hecho en base a pallares. De ahí viene pues la escritura de tipo pallariforme, pallares. ¿Quién es el personaje que hace los primeros estudios? Se habla de Rafael Arco. Según él, los moches hacen uso pues de un tipo de escritura pallariforme. Inclusive nos dicen que los moches tienen pues un idioma. Es el llamado idioma muchica, que se asemeja pues al quechua, pero que no es la misma sino mantiene otras caracterizaciones. Mochica. Posterior a los moches se suma otro. Y el que acompaña a ello, ¿cuál sería? El que va a sumar a ello viene a ser el trabajo arquitectónico. Ahora, en arquitectura también hablamos de elementos característicos. En cuanto a arquitectura, se da la construcción de ciudadelas y con ello también la presencia de las huacas. Pero, ¿qué es una huaca para nosotros? Le dicen huacas a las construcciones con formas piramidales, pero se habla de pirámides truncas. O sea, son construcciones que nunca va a terminar en punta si no son con áreas planas. Pero esa es la representación de las llamadas huacas. Ahí se tiene a la huaca rajada. En el interior de esa huaca se dio la presencia del señor de Zipán. Posterior a ello se tiene la huaca del sol, la huaca de la luna. Tenemos la huaca de la araña. Se tiene la huaca, como decíamos rajada, el otro es la huaca del brujo. De diferentes huacas que va sumando a este hecho. Otra de las grandes caracterizaciones está relacionada pues a su escultura, pero su escultura tiene cierta relación con trabajos agrícolas. A nivel escultórico, ellos construyen grandes acueductos. Representan construcciones interesantes, el caso de represas.
Ahora, no solo son represas, sino se habla de canales de irrigación. Ahí viene pues el caso del acueducto más importante, el acueducto de Ascope. De eso es nombre que lo caracteriza a esa escultura que lo representa a nivel agrícola. Otro trabajo interesante que llevan los moches, ahora está relacionado a su organización política. Y políticamente, ¿qué es lo que caracteriza a ellos? Lo que caracteriza es su estructura. ¿Quiénes eran las autoridades o los gobernantes de cada uno de ellos? Entre los gobernantes más conocidos se tiene a la autoridad máxima, el llamado Siekichi. Pero ¿quién era el Siekichi? Era el dios del cielo y de la tierra. Viene el caso del Alaek, el sacerdote, el dios de la tierra. Viene el Pillaj, vienen los guerreros, la gente, el pueblo, los esclavos. Y esa es formación que acompaña pues a la cultura de los moches. Pero pasado todas esas caracterizaciones, otro de los datos interesantes que lleva consigo, ¿cuál sería? Ahora, otro elemento cultural está relacionado a la cultura con tiempo a los moches. Ahora, si hablamos de con tiempos a ellos, alcanzaríamos pues a mostrar aquella cultura que representa trabajos o dibujos hechos en la tierra. Esto pertenece a la llamada cultura de Nazca. Ahora, Nazca es la segunda cultura que pertenece al intermedio temprano. Cultura que tiene grandes expresiones culturales, elementos interesantes. Pero en principio, esta cultura nace en el departamento de Ica y es estudiado por el mismo Max Uhle. Sus grandes manifestaciones culturales que acompañan a ello están relacionados a lo siguiente. Uno, ¿cuál es el trabajo más importante de los nazcas? También es cerámica. Pero hay una gran diferencia con los moches. Los moches representan cerámicas, según su elaboración que lleva, mientras que los nazcas representan cerámica de gran belleza, pero debido al uso de colores distintas que llevó consigo. O sea, colores que lo representan en ello. Una de las grandes manifestaciones culturales expresados en ello está en esta. ¿Ven? En cerámica, colores. Le llaman pictóricos. ¿Y cuántos colores conocieron los nazcas durante este proceso? Ellos conocen de 11 a 16 colores, la más grande caracterización que llevó consigo. Miren, colores de 11 a 16. Ahora, teniendo esto de los 11 a los 16, otra de las grandes caracterizaciones que llevan los nazcas está relacionado a su arquitectura. Otro trabajo también conocido. De examen. ¿Cuál es su más grande representación arquitectónica? Es la construcción de la llamada ciudad de Cahuachi, considerado como la ciudad principal de Nazca, y otros lo consideran como la capital de los nazcas, Cahuachi. Posterior a ello viene otro, y tenemos el desarrollo agrícola. En cuanto a agricultura, interesante. Ellos representan las llamadas galerías filtrantes. O sea, ellos no solo hacen o construyen, me dicen pues esto de acueductos, represas, sino ellos lo que traen consigo es la presencia de la llamada galería filtrante. Ahora, cuando hablamos nosotros de galerías filtrantes, ¿en qué consiste esto de las galerías filtrantes? Son trabajos que almacenan agua, pero subterráneamente genera el traslado y la irrigación con ello. Gracias a ese trabajo desarrollado, a estos personajes lo llamamos nosotros como los ingenieros hidráulicos. Y eso es la denominación más importante que lleva pues Nazca. ¿Ve? Galerías filtrantes. Otra de las actividades interesantes que suma ello está relacionado a lo que es el trabajo astronómico. Ahora, en astronomía, un dato interesante. En astronomía se habla de los trabajos hechos en la Tierra. Inicialmente nos habla de las pampas, estudiado por la señora María Reich, que para ellos era simplemente pampas. Y con ellos se habla de un supuesto calendario solar. Pero al mismo proceso se suma un segundo, y hablamos pues de líneas. Ahora, hablar de líneas también conocido, se habla de las líneas de Nazca.
Pero las líneas de Nazca generan una actividad también recordado. Esas líneas, ¿qué es lo que nos muestran? Las líneas nos van a mostrar un trabajo conocido. ¿Qué representa? Representa un supuesto calendario, pero hablamos de un calendario agrícola. Se habla supuestamente de canales de irrigación, los llamados seques andinos o caminos ceremoniales. Esa es representación en líneas. ¿Y quién es el estudioso de las líneas de Nazca? Ahora ahí tenemos a un señor de nombre Toribio Mejía Césped. Y cuando hablamos de geoglifos, geoglifos, dibujos hechos en la tierra. Y eso de los dibujos hechos en la tierra también interesante. Dibujos hechos en la tierra. Su más grande distinción de los geoglifos, ¿cuál es? Que se habla de trabajos que están relacionados a una actividad también tradicional. Y la actividad más importante en ello, ¿cuál es? La representación hecha por Paul Kosok. Tenemos ahí en imagen el caso de un colibrí. Se tiene pues lo que es un mono, pero todo ello que representa lo que es el calendario zodiacal. Otra distinción tradicional. Pasado esta vendría una de las culturas también recordadas. Ahora se tiene la cultura de los tiahuanacos. Ahora, Tiahuanaco mantiene una actividad conocida. Los tiahuanacos destacan en arquitectura, en escultura, pero hay un tercer trabajo de gran importancia. ¿En qué basa sus actividades Tiahuanaco? Tiahuanaco representa trabajos dentro de sus actividades económicas. O sea, en la actividad económica hay un trabajo impresionante que llevó consigo. Pero miren esto. Tiahuanaco se desarrolla en altiplano. Claro, no puedo decir en el Perú, sino es una cultura que mantiene una característica no solo peruana, sino también boliviana. Por eso es que le dicen, nace en el altiplano, meseta del Collao. No digo Puno, meseta del Collao en general. Su caracterización más saltante está relacionado a un estudioso interesante. ¿Quién es el estudioso de Tiahuanaco? Es el recordado Pedro Cieza de León. Ahora, con él se mantienen las primeras actividades culturales y uno de los hechos más saltantes está relacionado, pues, uno, a su arquitectura y dos, a su escultura. En cuanto a lo que es cerámica, el trabajo más importante. Se habla del vaso ceremonial de boca ancha. Unas cerámicas con forma de vasos que se hace conocer con el nombre de quero. En sus paredes se representa solo dibujos geométricos. Esa es la caracterización más saltante. El segundo decía arquitectura. Ahora, en arquitectura, ¿cuál es el trabajo más importante? Se tiene en ello la construcción de palacios. Se habla de conjuntos habitacionales. Y eso es lo que representa ello. Se tiene al palacio de Calasasaya y con ello encontramos al conjunto de Pumapunku. Tenemos a la fortaleza de Acapana, construcciones interesantes. En escultura, lo que ven ahí en pantalla, tenemos pues a la portada del sol. Eso es escultura. No lo van a confundir. Una cosa es arquitectura y el otro es escultura. En escultura, la portada del sol, se da la presencia de las chulpas. Tenemos en ello los monolitos. Y en cuanto a actividades económicas, trabajos interesantes. En agricultura, cultivan la papa, pero lo deshidratan. Se dedica a la ganadería, carne en abundancia, para que no se deteriore, deshidratación de la carne. Ahí viene lo que es el caso del charqui. Y el caso de la papa, estamos hablando de qué? Del chuño, de trabajos interesantes que está relacionado pues a Tiahuanaco. Dice, Y ve, la en calle, ganadería. profesor. El caso de la calle mayormente es, digamos, ya viene con otro producto, ¿no? Estamos hablando de la oca, pero en ese entonces todavía no se hablaba de la oca. El producto más conocido en ese entonces era recién la papa. O sea, con el correr del tiempo se va a dar eso de la calle, ¿no? Pero en base a lo que es la oca. Aquí no, con papa. Y el otro. Y las técnicas agrícolas que lleva viene a ser el waru waru, una técnica que se desarrolla pues a nivel de cultivos, pero un cultivo solo en zonas pantanosas. Y esa es la más grande distinción o caracterización que lleva Tiahuanaco. Se suma a ello, viene la cultura de Wari. Ahora, Wari genera una actividad también recordada.
Es una cultura que va a nacer de la fusión de tres culturas. O sea, no es una cultura que nace solo, sino tres culturas le dan origen. Por eso es que le llaman el imperio, le dicen el imperio fusional. Y debido a esa expansión militar, le dicen el imperio militar, primer imperio militar. Y por su construcción arquitectónica, le llaman los maestros urbanistas. Y ese es el otro dato característico. Huari Ayacucho con Luis Guillermo Lumbreras. Su expresión cultural más importante se encuentra aquí, cultura fusional. Nace de la fusión de tres culturas, Tiahuanaco, Huari, Tiahuanaco, Nazca y Huarpas, permiten el nacimiento de Huari. Arquitectura, urbanistas. La ciudad más importante en ello viene a ser Viñaque, la capital principal de Huari. Piquillacta, el centro militar más importante, se encuentra dentro de Cusco. Hay trabajos interesantes. Aparte de ello viene pues su cerámica. Lo que ven ustedes ahí en imagen, eso es una cerámica de tipo antropomorfo. ¿Pero por qué antropomorfo? Tiene características humanas. Eso es una de las distinciones más saltantes que lleva. Zoomorfo, cuando hablamos pues con características de animales. Y en cuanto a agricultura, se asemeja bastante a los chavín y a la vez a los tiahuanacos. Ellos hacen uso de la construcción de los llamados andenes. Vendría en ello una última cultura que agrupa a esta parte. Tenemos a la cultura de los chimús. Ahora, los chimús nacen en la libertad. Su trabajo más importante en base a oro y plata. Su expresión cultural está relacionada a lo que es la orfebrería. Pero entre las cerámicas se tiene pues a los huacos silbadores, con formas zoomorfas. Se tiene lo que es arquitectura. Y en cuanto a arquitectura tenemos lo que es Chan Chan. Por el tiempo, lastimosamente, no podemos dar, ni siquiera podemos terminar con las otras culturas, chicos, pero no hay problema. Les decía a ustedes, llegamos a la quinta semana y en bloque les paso lo que es la respuesta de las preguntas que llevan. Pero esto vamos recordando. Otro de los trabajos que está relacionado a ello es su orfebrería. El caso del tumi, hecho en base a oro y plata. Y su organización política se asemeja bastante a la cultura de los moches. Pero estas son las principales manifestaciones culturales que acompañan las diferentes civilizaciones de nuestro medio. Sobre ello, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Listo. Quedamos entonces en esta parte. En la siguiente continuamos con las otras culturas o si queremos pues recordar en ello lo que es ya el llamado imperio, el imperio incaico. Pero hasta aquí con lo que respecta a estos puntos. Por favor, le van dando respuesta a las preguntas que tienen ustedes. Ya les paso la respuesta de esas preguntas. ¿Correcto? Listo. Quedamos en ello conmigo. Hasta la próxima. Cuídense y a estudiar, chicos. Bye, bye. Chao. Gracias, profesor. Ok, gracias también. Nos vemos, chicos. Gracias, profesor. Muy bien, chicas. Nos vemos, nos vemos.